19:27, le damos la bienvenida a nuestra abogada de nuestras cosas importantes, Janina Ferreira. ¿Cómo le va, abogada? Viviendo nuestros derechos, 3462-653360. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo va? Muy bien. Ya volvió de sus Retomando vacaciones, estuvo estuvo en Nueva York, ¿dónde estuvo? ¿En Holanda? ¿Dónde estuvo? En el Mundial. En el Mundial, sí me gusta, muy bien. Está. No nos da para el Mundial. Todos estuvimos en el Mundial con el televisor. Sí. Claro, en el living de la casa. En el living de la casa. Bueno, sí, retornando a las vacaciones, hay un tema que sí. realmente me llamó la atención el otro día. En algunos casos es conocido, otros no. Cuando uno se jubila o la persona que está de mayor, El adulto mayor. El adulto mayor. Cuando uno se jubila, obviamente PAMI le cubre todo ese tipo de internaciones, o si tiene que ir a una casa de, ¿cómo se le llama? A una residencia de adultos, a algún hogar de convivencia. Exacto, no me salía el nombre. Pero me enteré que la obra social también, o la prepaga también, y esto yo no lo sabía. Sí, señor. Entonces, sí, señor. a ver, la pregunta es, si la obra social y la prepaga cubre lo mismo que cubre PAMI cuando uno se jubila y tiene que estar internado en un geriátrico, por ejemplo. Sí, señor. Ahí hay una cuestión que tiene que ver básicamente con la falta de información, porque los derechos están totalmente... los adultos mayores tienen protección a nivel nacional, digamos, con todo lo que son las leyes, y a nivel constitucional, porque los tratados internacionales de protección de los derechos humanos de adultos mayores tienen jerarquía constitucional, o sea que la protección es totalmente integral a nivel jurídico. En la práctica, en la realidad, lo que sucede es que cuando una familia, porque la realidad tiene que ver con que existen adultos mayores cuyas familias no tienen la posibilidad, a veces las herramientas físicas o materiales o el lugar, para poder llevar adelante el cuidado de ese adulto mayor, y deciden ir por una internación. Esas internaciones pueden ser en geriátricos o pueden ser en residencias para adultos o, como pasa en el caso de Venado Tuerto, hogares de convivencia. Así se llaman. No tenemos más geriátricos. Los geriátricos tienen una cuestión particular que tiene que ver como las posibilidades de la internación como si fuera una especie de hospital, por decirlo de alguna manera. Lo teníamos en el caso de la calle Santa Fe, que post pandemia o en el medio de la pandemia tuvo ese inconveniente que fue cerrado y no tenemos más en la ciudad. Era el único. Lo que sí tenemos en la ciudad son hogares de convivencia, pero la legislación, ya sea PAMI, que es la obra social de jubilados y jubiladas, o jubilados y jubiladas que tuvieran y que hubieran pedido la continuidad de la obra social con la que venían, o de su prepaga, siempre uno tiene que estar afiliado a esas obras sociales. También tienen la misma obligación que tiene PAMI de la cobertura del 100%, no de ni de más ni de menos, del 100% en todo lo que tiene que ver con la internación en geriátricos, en hogares de convivencia, en residencias de adultos mayores o en cuestiones domiciliarias, porque muchas veces esto va a depender de qué, del pedido que se haga, y el requisito fundamental para que venga la cobertura de la obra social, PAMI o cualquier prepaga u obra social, es un certificado médico, del médico tratante. Hay dos vías ahí, aparecen y suelen aparecer en los casos más comunes, que es un adulto mayor que tiene su médico de cabecera o su médico tratante, y adultos mayores que tramitan el certificado único de discapacidad, el CUD. El que tiene el CUD, además, el certificado único de discapacidad, va además por ley de discapacidad que tiene la obligación del 100% de cobertura. Pero no es un requisito fundamental para pedir la cobertura de la internación. Sí el certificado del médico tratante. Entonces, en la práctica, en el hecho concreto, una familia quiere tramitar la internación de su adulto mayor y su adulto mayor tiene una obra social, una prepaga o PAMI, en cualquiera de esas obras sociales tiene que hacer el pedido de la internación, qué le va a pedir la obra social y qué tiene que acreditar uno, un certificado. Si tiene CUD, como dijimos, va un poco más rápido, por decirlo de una manera. Ahora, esto es una novedad, ¿no? Por lo menos para mí. Sí. Porque hay desinformación en relación a esto. Hay mucha desinformación, porque pareciera que cuando uno llega a la etapa del adulto mayor, que es donde precisamente uno más necesita las cuestiones que tienen que ver con la cobertura de las obras sociales y demás, aparecen los problemas. Claro, ¿y qué pasa si la obra social vamos a tener que dar nombres, pero bueno, no quiere decir esto, yo no estoy poniendo obligaciones, nada, ¿no? Pero digo,
OSDE es una prepaga, Sí. Avalian es una prepaga, Ujú. Federada es una prepaga, no me acuerdo otras más, qué sé Sí. yo. La obra social sería IAPOS. Sí. Sí, bueno, para que... Obras sindicales, Bueno, exactamente. medicina prepaga, que son Exacto. esas empresas, Bueno, y PAMI, que sería exactamente. la ¿Qué previsión. pasa si alguna de estas, dejemos PAMI, porque si vos te enfermas como jubilado vas a una casa de geriátrico o lo que sea y te cubre? Yo lo he visto con mi Sí. madre. PAMI ¿sí? cubre el 100% porque tiene la obligación legal de hacerlo, Está lo mismo bien. que la otra dos. Exactamente. Eso yo lo tenía claro por mi madre. Bueno, en su momento tuvo que internarla y se internó y no hubo ningún inconveniente. Pero no lo sabía esto de la obra social y tampoco lo sabía de la prepaga. Ujú. ¿Qué pasa si se niegan? Bueno, ahí algunos lo resuelven O dicen, no, a administrativamente. nosotros no Sí, nos es que es corresponde lo que esto. sucede. Ah, es En lo que la sucede. práctica, Ah, muchísimas veces lo que se hace es, los familiares piden la internación y las obras sociales dicen, no, no nos corresponde. Bueno, hay que Cubrir, tener mucho sí. cuidado entonces con eso. Hay que, Atento con esto, hay que estar atento ahí porque se lo va a decir la obra social Claro. o la prepaga, le va a decir, no, 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 eso no se cubre. Entonces, en ese caso, si no se puede resolver con la vía administrativa, como hemos dicho muchas veces en este programa, que es pedirlo y que te contesten por la positiva, digamos, hay que judicializarlo. No queda otra opción, ahí lo que hay que hacer es ir por la vía del amparo, con una medida cautelar, en donde como uno hizo el pedido, sí hay que agotar esta cuestión administrativa de haber hecho el pedido y ¿qué puede suceder? Que te lo rechacen directamente, que no te lo contesten, porque muchas veces ese silencio y esa no contestación implica también un rechazo porque uno no tiene resuelto. Entonces, en cualquiera de esos casos, cuando no se pudo resolver vía administrativa, la verdad que no queda otra que la judicialización, ir por un amparo. Y bueno, ahí sí, lo que hemos charlado muchas veces, tener que recurrir a un profesional. Bien, vamos con otra pregunta. Yo me jubilo hoy. Y tengo una prepaga. Sí. Pero como me jubilo, ya comienzo a pertenecer al PAMI. No automáticamente. No automáticamente. ¿Qué No. tiempo tengo yo para decidirme si me quedo en el PAMI o si sigo con la prepaga? Y la otra pregunta es esta. ¿Puedo tener las dos cosas? Bueno, ahí es importante lo ¿PAMI siguiente. y la prepaga? El tema es el siguiente. Cuando uno obtiene el beneficio de la jubilación, puede llegar a ese beneficio habiendo aportado, con los aportes que tuvo para poder acceder al beneficio de la jubilación, a una obra social o a una prepaga. Sí. Apenas a uno le notifican que salió la resolución donde uno ya se jubiló, digamos que llega la resolución, a partir de ahí hay 60 días 60 para días. que uno pueda pedir la continuidad de la obra social en la que venía. En la que venía haciendo los aportes. Me quedo con la obra social. Con la obra social o o con la prepaga. Hay que hacer ese pedido. ¿Qué puede pasar en ese lapso de tiempo? Que uno haga el pedido y también se lo rechacen. Porque las obras sociales y la medicina prepaga que dicen, no, 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 la afiliación tiene que ser automática a PAMI. Y eso no es así. Si uno viene haciéndolo, pero hay que hacer ese trámite. Y si hay un rechazo de tu obra social, vamos a pensar el caso de una persona que vino aportando durante 30 años para llegar a la jubilación, y en esa misma cantidad de tiempo hizo los aportes en una obra social o una prepaga, llega al beneficio de la jubilación y que dice, yo me quiero seguir quedando con la medicina prepaga. Correcto. Y la medicina prepaga le contesta por la negativa, también se puede judicializar y también la justicia ha hecho lugar a esos pedidos y le da la continuidad. Porque si no le da la continuidad o si uno pierde ese plazo de tiempo y quiere volver a contratar con esa medicina prepaga o con esa obra social, es como si volviera a foja cero. Y entonces ahí cambian las condiciones de contratación. Entonces el aporte que te hacen pagar es muchísimo mayor porque se supone que es una edad más riesgosa para lo que es la medicina correcto, prepaga. eso está todo correcto. No, a lo que voy yo es esto. Yo me jubilo. Sí. Entro en PAMI. No automáticamente. No automáticamente. No, Tengo que hacer porque tramitación. PAMI tiene que, claro, Bien. uno tiene que pedir la afiliación, porque lo que pasa muchas veces es que la persona obtiene el beneficio de jubilación, no necesariamente eso lo hace ser automático afiliado a PAMI. Uno tiene que pedir la afiliación a PAMI. Si pide la afiliación a PAMI, no pide la continuidad de la prepaga. ¿No puede tener la continuidad de la prepaga si está afiliado a PAMI? No la continuidad, porque si vos pedís la continuidad, quedás con la prepaga. Sí. Si vos obtuviste el beneficio de jubilación y no pedís la continuidad de la prepaga, te va a tener que afiliar a PAMI sí o sí, porque si no te vas a quedar sin obra social. Correcto. Cuando uno queda, lo que sí uno puede hacer es
volver a contratar con la prepaga. A la pregunta, ¿puedo tener PAMI una prepaga? Sí. Sí, pero... El tema es que las condiciones de la prepaga Claro, van a cambiar totalmente. totalmente. Entonces, lo que le conviene, entre comillas, a una persona que obtiene el beneficio de jubilación y que venía con una prepaga es pedir la continuidad. Correcto. Y que si la prepaga o la obra social se la rechazan, lo judicialice. Correcto. Porque la justicia hace lugar a esos pedidos. Y si tiene la prepaga, no ir al hospital, por ejemplo. No, bueno. Obviamente un sanatorio y con privado. lo que- Ahora, si uno tiene PAMI, ¿puede ir al hospital? Me parece que tampoco. Bueno, sí. O si va, hay que No, ver la si lo salud atienden. pública, claro, la salud pública, porque también ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con las obras sociales o con la medicina prepaga, de algunos convenios con los que la salud pública trabaja con las obras sociales. En general, no solamente con los jubilados, porque, por ejemplo, en el caso de pediatría es muy común de haber personas afiliadas a obras sociales cuyos hijos o hijas tienen esa obra social y, por ejemplo, no hay guardia pediátrica Claro. en ningún lado. Entonces, uno tiene que recurrir al hospital. Sí. Entonces, ahí hay una cuestión más administrativa y de convenios por los cuales la salud pública tiene que atender sí o sí a todo el mundo, digamos. Y Eso el, por un y el derecho. hospital, en una época, en Venado Tuerto, el hospital te cobraba una orden de tu Claro, obra hay la social, verdad de que tu prepaga. yo no conozco cómo es el mecanismo interno porque es una cuestión entre las obras sociales Ujú. y la administración Sí. del hospital. En una época, yo recuerdo ya por el año 94, 98, estamos hablando del siglo pasado, 94, 98, 2000, se me están llamando, si quieren escríbanme porque no puedo atender, si me están por este tema, ¿no? El 660053. 94, 96, 98, 2000, vos ibas al hospital con la prepaga y te atendían, pero te cobraban una orden Claro. de la prepaga. Todo eso está reemplazado hoy por convenios y por cuestiones que ya maneja, porque uno tiene registro cuando va al hospital, insisto con el caso de los niños, porque es muy, digamos, nos pasa hoy en la ciudad. El tema de la salud es bastante complejo, la verdad. El derecho a la salud está bastante atacado por varias cuestiones, entre recortes y demás, entre otras cosas, porque uno, por ejemplo, con los chicos no tiene guardias pediátricas, entonces los registros que uno tiene en el hospital tienen si la persona que va tiene obra social o Sí. no. Hay un cruzamiento de datos ahí, por eso la verdad que desconozco cómo es la cuestión administrativa entre las Habría obras que sociales averiguar y bien. el hospital, pero hay ahí alguna vueltita que tiene que ver con personas que se atienden, que no tienen obra social y las que sí tienen. No te cobren en el hospital absolutamente nada. Hoy uno lleva a su hijo por cualquier cuestión a la guardia. Estamos hablando de cuestiones de guardia. Después, si uno va al hospital en una consulta común y corriente y tiene obra social, te derivan a que vaya a consultar al Sí, sanatorio que te incluso cubre a la mí obra en una social. oportunidad me dijeron, usted tiene PAMI, Vilche, ¿sí? Y bueno, esto es para gente que no tiene obra social. Bien, perfecto. Entonces me voy, no, quédese que lo vamos a atender lo mismo. Entonces, Claro, porque ¿por ahí qué carajo me lo dijiste? ahí- Bueno, está bien, me lo dijiste. ahí como- debe tener que ver con cuestiones donde hay algunas urgencias, digamos, que tiene que resolver sí o sí la salud pública por una cuestión de la obligación hasta legal de dar asistencia a una persona que va Lo que pasa independientemente. Después, digamos, salido uno de la emergencia o de la urgencia, ahí se ven algunas situaciones donde vienen como las famosas derivaciones, qué sé yo, imagino una mujer embarazada con algún problema que recurre directamente al hospital. Bueno, se la atiende y después vienen todas las cuestiones, o los niñitos que nacen en el hospital y después tienen la obra social y los Sí, derivan sí, a bueno. donde hay... No, digo, también el tema con los jubilados que acuden al hospital porque los por la falta de sanatorios... cobertura. Claro, pero Por la falta de sé- cobertura. no sé si tanto por la falta de cobertura, sino porque, hola, ¿qué tal? Necesito un turno para la doctora Janina Ferreira, Sí. que es odontóloga. Tiene que venir el mes que viene. Sí, totalmente. O viene Sí, recién señor. en abril del 27. Sí, señor. ¿Cómo? Escúcheme. Sí, señor. Yo tengo un flemón, Tremendo. sí, bueno, pero el doctor atiende 4 o 5 turnos por día nada más. Tremendo. Entonces ahí está el otro Sí. problema, ¿no? En poblaciones vulnerables como son los adultos mayores y en poblaciones vulnerables como son los niños y niñas. En Problema. ambos casos, y con algunas obras sociales sindicales pasa lo mismo. Uno tiene supuestamente la cobertura Acá. en un sanatorio. Sí. Acá. Sí. Porque en Rosario te atienden al Sí, toque. hay ahí como una cuestión Vamos, administrativa acá. de cómo Quien se maneja el PAMI acá tiene ciertos requisitos que no tendría que tener. Porque vos te llamás por teléfono a Rosario, obra social, prepaga, y te atienden. Vas al hospital de con Rosario y te las obras, atienden. sí, con las viejo. obras sociales, Bueno, algunas sindicales también
hay El una huevo y la cuestión- gallina, ¿eh? Es un Sí. cuento de nunca acabar esto. Siempre, por eso decía yo que la salud tiene como esos pilares donde aparece la salud pública, aparecen las obras sociales y la persona, digamos, que necesita y que tiene el derecho a la salud se encuentra como en el medio de esa situación y esos conflictos lo atraviesan de todos lados cuando uno necesita ni más ni menos que se garantice ese derecho. Sí. Entonces, la verdad que es un tema bastante complejo y que cuando uno tiene que recurrir a la justicia, y esto yo, digamos, tiene que ver con la profesión y con lo que yo ejerzo también, pero la verdad que no me voy a cansar de decir que genera mucha inequidad, porque no todo el mundo puede Claro. contratar Sí. un abogado, tener que pagar, Ese digamos, es el otro y tema. atravesar todo un proceso judicial. No todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. No todo el mundo tiene la información precisamente por estas cuestiones. Digo, con los adultos mayores hay una problemática tremenda porque está también esta estigmatización donde, uy, ¿cómo al adulto mayor no lo van a cuidar sus hijos, sus familiares? Sí, bueno. Bueno, a veces no están dadas las condiciones y no tiene que ver ni con la mala fe ni con el abandono, sino con la imposibilidad de llevarlo, porque a veces hay cuestiones médicas. Por eso, volviendo a nuestro tema, que es sí o sí requisito importantísimo para acreditar, para que venga esa cobertura del 100%, ya sea de cualquiera de obra social, medicina prepaga o PAMI. El certificado médico. Dijimos, con el certificado único de discapacidad va como un poco más rápido. Cuando no tengo el certificado único de discapacidad, pero sí hay un diagnóstico del médico tratante de ese adulto mayor, es importante que ese certificado médico sea autosuficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando sea se coherente. reciba sea tan contundente Exactamente. que no haya otra opción que darle la cobertura a esa persona que se entienda que realmente Pero la está bueno necesita. recalcar que si PAMI acepta todo este tipo de cosas y Sí. cobertura, también tiene la cobertura en las obras sociales totalmente. y las prepagas. Lo que, digamos, En este caso de internación y de atención a los adultos mayores. es internación, ya sea en algún geriátrico, en alguna residencia de adultos mayores o en hogares de convivencia, y la domiciliaria. Todo eso va a depender del certificado del médico tratante, por eso es importante. Sí, lo que también es importante decir que a veces sale todo bien, en el sentido de que yo lo pido administrativamente, la obra social lo cubre o PAMI lo cubre, y cuesta un poco el tema de la disponibilidad, por esto que decíamos antes. Por ejemplo, en Venado no tenemos geriátrico. Entonces, ¿Cuántos vericuetos que tiene porque me imagino que la gente nos está escuchando y dice, ah, mira qué bárbaro, pero bueno, voy a hacer esto y ¡pum! Te meten un bombazo y dicen, no, esto no corresponde. Bueno, lo dijo la abogada, si te va a decir, esto no nos corresponde. Sí. Y ahí es donde se lo van tiene a contestar que actuar. así, la verdad, la realidad Pero es corresponde. que corresponde. El derecho está garantizado por la ley, está garantizado por la Constitución y está garantizado por convenciones internacionales. Lo jurídico está, en la práctica hay que pedirlo. Le van a contestar que, a lo mejor, le van a contestar que sí, buenísimo, bárbaro. Le van a contestar que no, o no le van a contestar, ahí sí hay que judicializarlo. Y el tema es que cuando uno lo obtiene en esta especie de máquina de impedir, que parece que siempre estamos dando medio malas noticias, aparece también esta cuestión a veces de la no disponibilidad de lugares, y a lo mejor salió todo bien, y no tenemos la disponibilidad de los lugares y eso también es un gran problema. Está bien. La verdad que es una población, la de los adultos mayores, que tiene en un momento, si se quiere, donde uno empieza a ser un poco más vulnerable, algunas dificultades que, si bien las leyes lo protegen, a veces en la práctica se distorsionan un poquito. Bueno, está clarito. Ahí sin querer habían puesto un zócalo de jurados por... De juicio por jurado. Juicios por jurado, Charlamos no tenía nada que ver. Sí, charlamos la vez pasada, sí. Pero bueno, está bien. Bueno, perfecto, Janina, realmente interesante el tema, Sí. ¿no? Recordar eso y recordar y hacer mucho hincapié en ese médico tratante que es el que viene acompañando al adulto mayor, que el certificado médico sea, yo uso esta palabra de autosuficiente en el sentido de que sea tan y a veces también es importante acompañar, porque en lo que abunda no daña en ese sentido, acompañar con las copias de las historias clínicas o la epicrisis, que bueno, es importante también acompañar ese certificado médico para reforzar un poco el pedido y que ya la obra social, la prepaga o PAMI tenga menos chances de decirle que no. Nos volvemos a ver el jueves que viene. El jueves que viene vamos a ver con qué tema, ¿no? Porque todos los jueves es un tema re interesante. Gracias, Janina. Gracias, José María. La doctora Janina Ferreira, abogada, dame que quiero leer el título, el teléfono puede ser.
Hola, ahí está. Ahí está. 3462-653360, la dirección 9 de julio, 478. 478. No como el programa de televisión.